Archivos y Pantallas quiere adherir a las recordaciones a 40 años del golpe. Recordaciones con videos, con fotografías, con testimonios orales, con gestos. Aquí están las voces de los docentes, de los investigadores, de los escritores que han pasado por Archivos y Pantallas reflexionando respecto de qué significa acceder a los archivos, acceder a la información pública, qué significa comprender la relación entre el pasado y el presente, qué significa la censura, los ocultamientos, las involuntades políticas para acceder a las memorias. Este es un especial de Archivos y Pantallas con esas voces. La memoria no es pensar en el pasado, sino que es conectar las experiencias del pasado con las del presente y ver cómo se iluminan entre sí. Un archivo, un documento, es parte de nuestra memoria social. Nosotros estamos hablando un 24 de marzo, año tras año, y usamos la palabra memoria, con un uso político, ¿sí? Un cliché ya, y estamos dejando que un edificio se nos venga encima, que el moho coma documentos. La memoria no es pensar en el pasado, sino que es conectar las experiencias del pasado con las del presente y ver cómo se iluminan entre sí. El pasado hay que traerlo al presente, ¿sí? El archivo nos sirve a nosotros para interpretar el pasado, para tener una visión crítica del pasado. Esa definición personal que uno busca siempre y que de vez en cuando te la ilumina otro, te la ilumina ese escritor que lo dijo. Está bien, a partir de aquí puedo empezar a repensar la cosa porque me di cuenta, ¿no? Sí, cuando él dice que la memoria no es un estanco, que cada recuerdo vuelve de otra manera permanentemente y que le ponemos toda nuestra historia y nuestro presente a la vuelta de ese recuerdo y lo volvemos a contar de otra manera. Y que entonces la memoria no es una entidad estática, ¿no? Claro. Sino que se está regenerando permanentemente. Esa memoria cuya acción es incesante y circular es la que elijo. No es entonces esa melancólica añoranza de brazos caídos que llamamos nostalgia, sino una memoria viviente y ávida que se encarna y reencarna para descubrir, para perseguir significaciones como por primera vez. Sabemos el estado que está el Archivo Histórico Provincial, por ejemplo. Los archivos no solamente son depósitos. Nosotros no solamente recibimos documentación que produce la Administración Pública Provincial, considerado con valor histórico, sino que también muchas donaciones. El canal siempre debe tener su archivo porque, no sé, hay algo acá que es de la década del 70 y que el noticioso lo necesita, entonces no va a venir hasta acá a buscarlo, tiene que tenerlo ahí al lado. Lo tenemos también acá en guarda, pero no sabemos cuál es el contenido porque no tenemos la tecnología como para acceder a ese contenido. No tenemos la tecnología como para acceder a ese contenido. El año 91 estaba todo muy bien organizado y todo inventariado, pero era una hermosura como estaba hecho eso. Ahí no había nada que no tuviera su antecedente, sus papeles, sus planos. Ahora desapareció todo, lo tiraron todo. Podemos hablar de los libros de guardia, donde se anotaban los discos que se pasaban. Eso lo tiraron todo a la basura, lo quemaron. Iba mucha gente a consultar, porque gente que lo necesitaba para un currículum, que había todo en la radio, y se iba al archivo, que había un depósito allá, pero sobraba para archivar 50 años más. Y luego los quemaron. ¿Pero qué? ¿Hicieron una fogata? Hicieron una fogata en el patio. Se quemaron libretos, eso también lo quemaron, porque decía que había que hacer espacio. Se quemaron libretos, eso también lo quemaron, porque decía que había que hacer espacio. No sé para qué, si sobraba espacio para 100 años más de archivo. Los vinilos había 13.700 cuando yo me fui. Al año, ¿sabes cuántos faltaron en un año? Si no hay acceso a la información, es un amontonamiento de papeles.
El sentido del archivo lo da el acceso, entonces. Cumple el ciclo, digamos. Exactamente, porque se reúne, se conserva y se brinda. No se reúne para tenerlo nada más que bajo 7 llaves, porque ese no es el sentido. Mira, un archivo es fundamental y acá tenemos que hacer un enorme esfuerzo para reconstruir los archivos, ¿verdad? Salvar lo que ahora podemos salvar. Garantizarle a las sucesivas generaciones de la Argentina conocer cuál fue nuestro pasado. Y eso, cuando no tenés archivos, no lo puedes hacer. Es un derecho ciudadano. Nosotros no estamos pidiendo un privilegio para los investigadores, ¿eh? Estoy pensando en mis hijos, en mis amigos que somos ciudadanos de este país. Tenemos derecho a saber. Yo quiero tener un buen archivo nacional y queremos tener buenos archivos provinciales, porque esos son fundamentales para saber qué es lo que podemos hacer y quiénes somos y a dónde vamos. Muchas veces en el siglo XX, sobre todo primera mitad, eran pocos investigadores los que iban al archivo, estudiosos de la historia, genealogistas. Claro. Hoy en día hay toda una demanda de nuevos investigadores desde la sociología, desde la antropología cultural, desde la geografía humana, de la psicología laboral, que quiere acceder a la información. No son secretos de la OTAN, pero yo creo que lo que yo vengo diciendo hace ya muchos años, la Argentina es un país que tiene una constitución estatal muy débil. Es un Estado muy débil el argentino, muy débil, muy pobre, que no tiene muchos recursos. Este país demoró 35 años en construir una biblioteca nacional. Pan y circo. Pan y circo, le das el circo, el autódromo, etcétera, estadios de fútbol. La Argentina está construyendo unos bonitos estadios de fútbol ahora. Me gustaría que junto con los estadios de fútbol se construyeran también archivos o bibliotecas que pudieran conservar el patrimonio de lo que es la memoria de los argentinos, y no lo tenemos. Los funcionarios no son conscientes del valor de los documentos que ellos producen. Esos documentos pertenecen al pueblo. Si no informamos, si no le decimos a los medios, desde el Estado tenemos que fomentar que la historia que tenemos tiene que servir para generar el futuro. En principio que en nuestro país no hay mucha conciencia de lo que significan los archivos. No hay conciencia de resguardar la documentación. No está en nuestra cultura esto. Digamos, los documentos son de quien los genera. Entonces tienen que estar en esos ámbitos. Más allá que después uno puede entregar copia digital al Archivo Nacional de la Memoria y en otros espacios, tiene que estar porque uno puede encontrar ahí la lógica de cómo fue creado, digamos, el antes, el después. Vos vas a un archivo y entonces ahí puedes rastrear hacia atrás, hacia adelante. Si tenés un corte, tenés un corte. Entonces, me parece que para todos los que investigan o, digamos, o les interesa esa temática, tiene que estar en el ámbito donde fue creado ese documento. Se dice, no hablen del pasado, hablen del presente, y te dicen, también hoy se violan los derechos humanos, pero por supuesto, mientras haya chicos con hambre, mientras haya desocupación, mientras no todo el mundo tenga acceso a la vivienda, al trabajo, a la educación y a la salud, por supuesto que estamos hablando de hechos que son violatorios de los derechos humanos. Pero si no analizamos, si no nos damos cuenta que lo que estamos viviendo hoy son secuelas de ese pasado ominoso, y no solamente del 76, volvamos 1930, volvamos a la llamada campaña del desierto. O sea que lo que nos pasa hoy hay que ir mirando el pasado para evitar que ese pasado se repita. Una forma de olvidar el pasado es ningunearlo. Entonces, si yo lo ninguneo, en ese sentido pienso que
no tomar decisiones con respecto a cómo se guarda la documentación que nos precede de cualquier tipo, porque no es que está desprotegida la documentación de Canal 3, está desprotegida toda, está nuestra vida ahí adentro. En este momento es medio insólito que todo eso no esté ya digitalizado y puesto en uso, porque la verdad es que la tarea de digitalizarlo no es una tarea compleja, es una tarea sumamente accesible inclusive desde el punto de vista económico. Yo no creo que pase por una decisión de tipo económico, creo más bien que tiene que ver con ideologías. Aquellos que piensan que la desmemoria les va a ser ventajosa son los que ningunean. Más allá de los problemas presupuestarios, que alguien te puede decir, no tenemos el dinero suficiente, que es bastante ridículo el argumento acá, digamos, cuando el dinero se pone en o en fútbol para todos, en el caso nacional, o en un autódromo, en el caso de La Pampa, y bueno. Algunos deben tener miedo del poder, hablo en general, digamos, ¿no? A lo mejor un miedo real y en parte un miedo fantasioso, que es peor que lo real, y deben decir, a ver qué aparece ahí. A ver si habilitamos el archivo y en el noticiero de tal día a la mañana aparece tal al lado, dándole un beso a Marín y diciendo... Y entonces acá, viste, hay una cosa, a mí me parece que es un lodazal. Que son perfiles de barbarie, ¿no? Y sí, de algún modo sí. A lo mejor cuando pasen 50 años, a un menor le van a decir, bueno, está bien, ahora abrilo, digamos, cuando ya esté todo podrido y esté quemado por el agua, ¿no? Acá, no solamente con los archivos audiovisuales, con todo lo que es patrimonio tangible e intangible, no hemos tenido ni noción, ahora empezamos a tenerla. Acá se ha borrado todo, los canales, si yo te digo, no está, por decir algo, los programas de Canal 13, grababan encima de los tapes. No hemos tenido esa cultura de saber la importancia. Ahora está empezando de a poquito, hay que pelear muchísimo por eso. Es patrimonio, como lo mismo que hacen con los edificios, que tiran edificios importantísimos de valor arquitectónico, histórico, para hacer estas torres, es lo mismo. Los países que han tenido otra evolución no pasan estas cosas, acá pasan, hasta que no aprendamos y lo defendamos como propio. Reconocerlos cotidianamente, digamos, claro, la presencia, parte de nuestra vida, porque nos ayuda a analizar el hoy. ¿Cómo nos vamos a entender si no entendemos lo que pasó? Pero eso está clarísimo. Estamos hablando acá de un tema fundamental, porque además los archivos no son simplemente cosas del pasado. Los archivos tienen que ver con el hoy de la Argentina. Un archivo es como la memoria que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Yo no puedo ser Atilio Borón si me olvido de lo que me pasó a mí hace 20 años atrás. Si eso me llega a pasar, yo soy un zombie. Y hasta casi te diría que el riesgo que corremos es convertir a la Argentina en un país zombie, sin archivos que estén a la orden del día, que estén adecuadamente preservados, que estén digitalizados. Tristán, que es el presidente de Radio y Televisión Argentina, es un tipo que viene del palo, que no es un funcionario. Recordábamos una caminata cuando asumimos y yo veía con mucho dolor el estado en el cual se encontraban los archivos, esos rollos, esas cintas magnéticas. María Giovanni, nuestra directora de Radio Nacional, recorriendo los sótanos, porque a los sótanos habían ido esos archivos. Nosotros tuvimos otros directivos acá que no conocían lo que era, que ni sabían que teníamos archivos. Como el pasado está adelante, entonces no hay forma de evitarlo, porque tropezamos con él como una piedra en el camino, cuando creíamos que ese lugar que estaba allá lejos y hace tiempo se había
olvidado o se había terminado o se había cerrado en nuestros corazones. En el cultural no existe, ahí es una pobreza absoluta. La programación, que probablemente eso le dé más rating también, está colgada de la programación nacional. El fútbol, por ejemplo. Creo que es un desperdicio de que el Canal 7 se ocupe de esa manera del fútbol cuando se podría hacer un canal estatal deportivo y que todos los que quieren ver fútbol se pasen la vida mirando el fútbol. ¿Vinculás esa pobreza de la pantalla pública con las dirigencias? Hay casos en donde podemos hablar de pobreza y en otros casos sabemos que hay gente que no es tan pobre, pero que maneja la cosa en términos políticos. Sí, yo creo que hay una cuestión de, bueno, cuánto vamos a sacar de esto, cuánto mide, cuántos votos nos arrima. Si no se socializa todo este tema, y bueno. El exponer estos temas a la luz pública es lo que molesta y mucho, pero bueno. La verdad que es sumamente interesante cuando uno aborda el tema de la memoria, porque es lo que nos va sirviendo de cimientos, del basamento para construir nuestro presente, nuestro futuro, ¿no? Entonces la memoria no es solo esta cosa de lo pasado, ¿no? Sino siempre esa puntada que se da hacia adelante también. Fíjate que parece hasta un oxímoron si hablamos de la memoria, porque va a hablar, y yo creo que tiene que ver con ese hilar, con tejer la construcción hacia adelante. Cuando digo hacia adelante lo digo pensando en esto, ¿no? En esta idea tan donde hemos estado formados, ¿no? En esta idea de pasado, presente y futuro. Nuestra cultura tiene mucho de eso, de trabajar sobre ese paradigma. Con lo que se recuperó del Canal 10 de Córdoba, es impresionante. Escenas que se conocían por rumores, tradiciones orales, etc. Bueno, aparecen esas escenas, se ven, digamos, es hiper relevante. Ahora, el problema es que la Argentina históricamente ha tenido una política contra el archivo. Como si nosotros naciéramos todos los días de vuelta, es decir, como que no tenemos un registro de lo que fueron nuestros antecedentes. Y esa es una forma de zafar de la responsabilidad también, ¿no? Es decir, no tenemos memoria, no sabemos qué pasó, parece que recién nacimos a la historia. Tiene que ver con la manipulación que se hace de la información. En general hay poca conciencia de la guarda de registros. Hay otros países que, al contrario, lo tienen bien custodiado, ¿no? Y bien claro. Pasa con los archivos y pasa con la falta de acceso público a cosas elementales. Porque un archivo que existe y no te lo quieren mostrar, ahí sí hay un delito de ocultamiento de algo que es público. Yo no creo que ningún funcionario que se ocupe de ninguno de estos lugares donde puede haber cuestiones de archivo se le ocurra preguntar al que fue antes funcionario o a los empleados, dígame, ¿el archivo dónde está? Yo creo que debe ser lo último que se les ocurra preguntar. Evidentemente el periodista en un contexto democrático moderno es un elemento fundamental, y no se trata de reducirlo. ¿Por qué? Porque el periodista está para revelar lo que está oculto, y lo que la sociedad debe conocer del funcionamiento de los poderes tradicionales, de las oligarquías, de los abusos, etcétera. Hay una necesidad, hay una demanda de transparencia. Y cuanto más culta es una sociedad, cuanto más sofisticada es una sociedad, más desea entender cómo funciona una sociedad. De ahí que los periodistas en particular hayan tenido un rol tan importante en materia de revelación, y es lo que se llama el periodismo de investigación, que es un poco, digamos, sin ofender las demás actividades periodísticas, es un poco el género noble, digamos, del periodismo, el periodismo de investigación. Todos los archivos hoy están digitalizados. Mire, lo que sacó Menem, que fueron 700.000 archivos, 700.000
archivos personales, no lo hubiese podido sacar más que con un batallón de centenares de camiones cargados de dossier, de informes, de papel. Lo sacó en un pendrive y lo envió en unos minutos. Y lo que antes no se podía sacar porque materialmente era imposible, hoy se puede sacar rápidamente. La situación de los archivos es una situación de emergencia por varios aspectos. El primero, más coyuntural, más obvio, tiene que ver con inundaciones en los edificios, en los que siempre el archivo es en lugar de ser el lugar más cuidado, es el lugar más descuidado, el sótano, el lugar que nadie quiere utilizar, y ahí es el que se destina para la memoria institucional, ¿no? Esas son las cuestiones coyunturales, pero hay otras cuestiones más estructurales que tienen que ver con el debate profundo que significa la cuestión de la memoria, las memorias, no una memoria única y oficial, y el lugar que eso tiene en nuestra sociedad. Nos hemos encontrado con muchos obstáculos que tienen que ver con que hay ciertos sectores que resisten el debate sobre la cuestión patrimonial. La política de la desmemoria o del desarchivo o de la desinformación es una política dominante. Uno podría decir, indolencia y negligencia parecen errores, torpezas, pero definitivamente se convierten en políticas cuando son sistemáticas. Y en las políticas públicas sobre el archivo, la memoria y la información, porque todo es lo mismo, digamos, uno archiva la memoria de una sociedad o de una comunidad, ese archivo o memoria para ser una fuente de información contemporánea. La política de impedir el acceso a la información, de no volverla transparente, es una política criminal. Criminal en el sentido del derecho. Criminal porque encubre. Vulnera derechos, además. Vulnera derechos y encubre delitos. Entonces, a partir de eso. Entonces, cuando se habla del Estado, pareciera que el Estado está por fuera de eso. No importa el soporte. Lo que pasa que es nuestra memoria y nuestra identidad como pueblo. Y está atesorada en los archivos. Con la cuestión del archivo uno siente a veces que no quieren, son los propios gobiernos o muchas de sus figuras que no quieren que se abran, que circulen libremente archivos, porque la población podría contrastar lo que ellos decían hace 5 o 10 años atrás con lo que dicen hoy. Entonces te encontrarías con que gente que hoy es, qué sé yo, finge ser progresista, etcétera, 5 años atrás era todo lo contrario, y hace 10 años era todo lo contrario. Preservar todos los registros de nuestra historia significa fortalecer nuestra identidad, tener un registro de esa identidad y garantizar que el futuro sea una construcción en la cual participamos todos, dándole importancia a todos nuestros actos, sabiendo que el hoy también va a ser historia, por lo cual hay que darle importancia también no solamente al pasado, sino a todo lo que se está haciendo ahora para garantizar que nuestra historia esté llena de hechos democráticos, de participación, que cada individuo se sienta, cada argentino o cada persona que decida vivir en nuestro país sienta que forma parte de un colectivo que toma en cuenta sus acciones. Y creo que esto va a hacer que se fortalezca la participación. Al poder le molesta la verdad, siempre ha sido así y siempre va a ser así. Al poder le molesta la verdad. Y la apertura y el juego de los archivos nos permite acercarnos un poquito más a tener una imagen más compleja de lo que la realidad es y a husmear un poquito mejor lo que es la verdad. Y a muchos tipos no les interesa que nosotros veamos la verdad.
Didier Huberman se pregunta cómo pervivieron a pesar de los desastres esas memorias. Y había mucha demanda de la sociedad para conocer, para que se acceda a la información. También nos llevó a participar de la revista incluso. Las trabas iban creciendo, eran más sutiles en un punto, más absurdas en otro. Entonces queríamos dejar un registro de precisamente cómo se obstaculizaba el acceso a la información. No grabador, no cámara, no fotocopiar, hasta no virome. Empezamos a usar la virome y entonces, al seguir saliendo en el lumbre de las declaraciones juradas, a pesar de todo eso, tampoco virome. Derrida va a plantear que hay una intencionalidad en la destrucción de los archivos. El organismo específico del Estado provincial tiene lugar, tiene ley, tiene recursos, tiene personal idóneo y tiene una perspectiva para cumplir con este material mucho mejor, por supuesto, que el destino que 30 años para atrás certifican del material de Canal 3. El sitio donde está ya colocado este material fílmico y de video es no solo perfectamente apto, sino que está integrando el plano de las reestructuras de ese edificio, que incluyen, aparte de los techos y demás, demarcaciones internas que lo van a adecuar y a crear. Porque otra cuestión que se decía es que no estaba preparado. ¿Cómo va a estar preparado si todavía no hemos empezado? Hay que abrir efectivamente una salita de video, una salita de audio. Si va un particular o quien fuera a mirar algo, donde lo ve, tiene que tener su lugar, qué sé yo. Bueno, todo esto está en proceso. Se dieron distintas situaciones respecto de tu posición con los archivos de Canal 3. Hasta en algún momento Irene Meca denunciaba que vos querías tirarlos al diablo. Sí, pero a ver cómo te digo. Yo tuve muy mala prensa. Yo hice el convenio con Cultura, que existe. Yo lo hice, cuando Norma Durango era directora de Cultura, con un compromiso que debía cumplirse en el tiempo de adquisición de elementos técnicos para la digitalización y todo aquello que es necesario trasladar esta pila de cosas viejas a Cultura, al archivo, para que efectivamente se inicie una tarea de rescate. El material de Canal 3 también está resguardado. Hay una cuestión, eso no es de la competencia de la Subsecretaría de Cultura del Archivo Histórico provincial es la guarda, es la guarda del material. El material ha sido, la mayor parte, ha sido digitalizado y bueno, y le corresponde y lo tiene Canal 3. El cuestionamiento es que en el proyecto del nuevo edificio de Canal 3 no figura nada que tenga que ver con resguardo. ¿Eso se va a mantener en el archivo histórico? No, también estamos viendo esto. En caso de que no esté en Canal 3, por supuesto, porque el archivo histórico es el archivo histórico provincial y puede seguir teniendo la guarda. Siempre atendiendo a las condiciones y al objetivo, ¿no? Que es ese. De todos modos, ese material es de Canal 3, por lo tanto hay distintas competencias, ¿no? de los organismos. De todos modos, ese material es de Canal 3, por lo tanto hay distintas competencias, ¿no? de los organismos. Pero quienes quieran consultar pueden solicitar en Canal 3. ¿Te parece que hay vacíos legales para acceder a la información? No,
No, hay interpretaciones capciosas que no es lo mismo. No, vacíos legales no hay, no puede haberlos. En nuestro caso, digamos, el acceso a la información está garantizado por el Pacto de San José de Costa Rica, que forma parte de la Constitución. De ahí para abajo, cualquier ley que se oponga a eso tiene una sospecha grave de inconstitucionalidad. ¿Por qué el canal público, con más de 30 años de democracia, no democratiza los archivos? Un cóctel de motivos, donde intervienen, por supuesto, la desidia, la ignorancia, falta de conciencia, el interés de mantener una cuota de poder. Imagínate vos si estuvieran disponibles así para consultar todos los programas periodísticos desde la reinstauración de la democracia hasta ahora. El estudio que se podría hacer sobre la evolución del lenguaje comunicativo, de las políticas comunicativas del gobierno. Por supuesto que hay algunos políticos que ese archivo los dejaría muy mal parados, ¿no? Pienso en